En el patio de una pequeña casa nace un sueño que con la lógica del hombre parecía de locos, pero con la fe puesta en Dios de una pareja de jóvenes recién casados iba a revolucionar la vida de muchas familias. Y así comienza la historia de nuestra iglesia. Empezó con una célula, hacíamos ahí, orábamos y después dijimos, bueno, pero no podemos quedarnos acá nomás, ¿verdad? Entonces empezamos a invitar gente y al principio invitábamos, nadie venía, ¿verdad? No puedo dejar de mencionar que personalmente yo no me sentía preparado, capaz, y tal vez también era lo más fácil, digamos, asumir otra cosa que ya estuviera hecha. Y Dios puso en nuestro corazón salir y hacer caminatas de oración. Y salíamos ahí alrededor del barrio, alrededor de la casa. Al principio gente que conocíamos, después gente que no conocíamos. Primero hacíamos caminata de oración. Caminábamos y orábamos por las casas, bendecíamos, sin tocar las puertas, nada, sino que orábamos nomás. Esto hay que tomarlo espiritualmente. Primero hay que ganar en el plano espiritual para después ganar en el plano terrenal, natural. Y después dijimos, bueno, ahora que ya oramos, vamos a tocar puerta por puerta, casa por casa. Y las personas eran muy receptivas, realmente. Y creemos que también esa receptividad se daba que antes nosotros ya habíamos invadido ese territorio con oración. Y empezaban a ocurrir milagros. Las personas decían, hace mucho estoy buscando bebé y no puedo. Y nosotros orábamos y se quedaban embarazadas. Había personas que buscaban trabajo hace mucho tiempo. Se le empezaba a abrir las puertas. Y la gente volvía, pero para contarnos lo que le había pasado. Y ahí nosotros le invitábamos, ¿quieres ser parte de esta célula, este grupo de oración? Bueno, así empieza todo. Ahí es que se empezaron a sumar gente. Cuando iba aumentando las personas, ya empezamos a hacer los cultos, ¿verdad? Ahí bajo del mango, del domicilio de los tíos del pastor. Me contaron que empezó en el patio de mi casa, yo tenía 2 años, y se le invitaba a la gente del barrio, a todos los vecinos, parientes. La idea era solamente hasta ahí eso, hasta que un día, como ya empezamos a crecer un poquito, a ver más gente, los hermanos me desafían y me dicen, pastor, vamos a hacer ya una reunión. Y ok, estábamos en la casa todavía, en el fondo del patio, y ok, vamos a hacer una reunión. Yo le digo, vamos a hacer una sola vez. Hicimos la reunión, creo que vinieron como 60 personas, hubo mucha gente que decidió por Cristo, fue hermoso. Y yo ya estaba feliz con eso. Entonces ellos me dicen, pastor, esto no hay que parar, tenemos que continuar. Y yo, epa, eso no fue lo que hablamos. En la casa de la familia Brizuela estuvimos como un periodo de 6 meses aproximadamente, ¿verdad? Entre el 2005 y 2006. Ahí es donde nos damos cuenta de la necesidad de ir a buscar un local. Porque las personas empezaban a venir y era casa ajena y ya no entrábamos más, ¿verdad? Porque aparte de que mientras el pastor estaba en el culto ministrando la palabra, estaba yo con los niños en el patio enfrente. Entonces ya no entrábamos más, no había más cabida en la casa. De a poco fuimos creciendo, trayendo más y más personas al camino del Señor. El 12 de diciembre del 2006 empezamos oficialmente la iglesia como CFA Barsequillo, en el ex salón de eventos de Arasunu. Empezamos, buscábamos local por la zona, o era muy caro, o era muy chico, o era muy grande, ¿verdad? Y obviamente al ser muy grande era muy costoso. Muchos inconvenientes encontrábamos. Y en eso que empezamos a buscar, vimos en el periódico que Arasunu, que era ya un local conocido de referencia de fiestas, quería alquilar. Y nosotros dijimos, wow, ese es el lugar, ese es el local, vamos. Contactamos directamente con la dueña y ella nos dijo, sí, está disponible, ¿verdad? Y nosotros todos emocionados, ¿verdad? Así, Arasunu, ¿verdad? Y bueno, cuando llegamos ahí, nos dice la dueña, sí, el Arasunu también es mío, pero lo que está en alquiler es el lavadero. Y definitivamente no era lo que nosotros queríamos, pero era lo que había a mano. Y el lavadero era eso, el lavadero. Era un local
que no reunía las condiciones, no era atractiva. No era lo que nosotros esperábamos y mucho menos para lo que nosotros necesitábamos, ¿verdad? Porque la gente se va linda en la iglesia y te vas y te manchas todo, salís todo negro. Y bueno, y hablamos, le contamos a la dueña, ¿verdad? Graciela Aquino, para qué nosotros queríamos. Y ella nos dijo, bueno, yo les voy a ayudar a ustedes. Les voy a dar el Arasuno. Entonces nos acomodamos al horario que ella disponía, que eran los domingos a la tarde-noche. Por eso es que la iglesia empieza con cultos los domingos a las 6 de la tarde y no un domingo a la mañana. El local donde nos habíamos mudado, por decir, ¿verdad? Que solamente eran fines de semana, tenía mucho trabajo por hacer porque en el local hacían eventos, 15 años, casamientos, y era todo un desafío porque era armar todo para un culto y después desarmar todo otra vez. Teníamos que irnos primero, luego hacer de que la gente del alquiler quite todo lo que era de la fiesta anterior, ¿verdad? Para que nosotros entremos y limpiemos, baldeemos, ¿verdad? Teníamos un carrito donde cargábamos todas las cosas y acarreábamos todo para que empiece el culto. Terminaba el culto, era cargar todo en el carrito y acarrear otra vez al lugar donde guardábamos. Sí o sí teníamos que quedarnos después del culto también para desarmar todo y guardar pieza por pieza la batería, la guitarra, todo. Una de las falencias que teníamos era justamente el ministerio de lo que era la alabanza. No había un grupo. También el tema de las sillas, necesitábamos sillas. Al principio alquilábamos las sillas, no teníamos sillas nuestras. Realmente era como que el pastor hacía casi todo, ¿verdad? Porque nosotros todos éramos muy nuevos. Entonces él estaba en la batería, él predicaba, la pastora cantaba, ¿verdad? Recuerdo que el día que yo llegué específicamente, él dirigió y la pastora predicó. Que fue una de las cosas que a mí me impactó. Justamente el llegar y ver que es la pastora la que estaba ministrando la palabra. Yo me acuerdo cuando empezó la Reni, estábamos ahí en donde era Arasuno, ahí, y entonces teníamos como un lugarcito en el fondo y ahí nos íbamos todos los niños con algunas profes y nos empezaban a cantar, nos enseñaban a orar, tipo, nos hacían repetir y nosotros así aprendíamos. Yo siempre asistía a los cultos y cuando papá me decía tenemos que irnos a la iglesia, yo no pensaba ay, se va a predicar, sino que yo me iba a jugar nomás porque ya había otros niños. Bueno, y así nos manejamos un buen tiempo hasta que ella nos dice que ya no está disponible esa opción y que lo único que podíamos usar era el lavadero. Una vez más, Dios nos pone a prueba para poder formarnos y ser de testimonio para otros. No estaba como preparado para una iglesia. Hacía muchísimo calor. Nosotros terminábamos los cultos totalmente empapados ahí, ¿verdad? Hacía demasiado calor, no teníamos aire, los ventiladores no abastecían. Hacía más ruido que soplar, ¿verdad? Realmente. Según recuerdo no había luego aire acondicionado, solamente ventilador. El calor que hacía era terrible. Yo todos los fines de semana le decía a la gente, eso que sentí no es sudor, es la unción de Dios. Porque entrábamos todo fresquito, todo bien, y salíamos empapados, mojados, como si fuera que alguien venía y nos duchaba. Cuando nos mudamos al lavadero era, vení y te lavamos los pecados. Me acuerdo bien en una ocasión, predicando la palabra, yo veo una rata ahí que se está moviendo. Y cuando llovía, había un desnivel en el lavadero. Entonces llovía y entraba totalmente el agua. Y se inundaba, literalmente se inundaba y terminábamos mojados. En julio, cuando empezó a hacer muchísimo frío, pero era un frío así, nunca hizo tanto frío en Paraguay, que el pastor se le ocurrió hacer oración, ¿verdad? Y a las 5 de la mañana, y me recuerdo que casi todos, nadie tenía casi vehículo, ¿verdad? Y de todos los puntos veníamos a las 4:30, a las 4 salíamos a nuestra casa caminando para irnos en la oración, ¿verdad? Y se llenaba, repleto toda la congregación y un frío, o sea, esa ropa que nunca usamos en esa temporada, eso es lo que tengo así grabado también. Nosotros estábamos felices, nosotros lo único que
que queríamos era seguir creciendo, seguir avanzando y que lo que Dios puso en nuestro corazón no pare. En todo ese tiempo, el liderazgo se iba levantando, teniendo la primera promoción de la escuela de líderes. Tuvimos la primera graduación de la escuela de líderes, nuestra primera promoción, y nosotros le dijimos, bueno, ahora ustedes ya están oficialmente habilitados para ser líderes de célula. Y yo me reí y le dije, no, yo no voy a abrir célula. Le dije, me encanta orar, predicar, evangelizar, pero yo estar a cargo de un grupo, no. Era una palabra muy nueva. Nosotros no sabíamos lo que era liderar una célula. Tuve miedo. Ya nos asignaban nomás, ya fulano va a estar contigo, sultanita va a estar contigo, ¿verdad? Y ya teníamos ya ovejas a nuestro cuidado. Me tiraron el desafío también de ser o de liderar, ¿verdad? A la cual yo estaba rotundamente en desacuerdo, ¿verdad? No quería liderar. Le dije al pastor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ellos no se sienten capacitados para ser líderes de célula. ¿Cómo le podemos ayudar, verdad? Y ahí dijimos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preparar los mensajes para un mes. Y me trajo unas fotocopias, me dijo, vas a hacer tipo estudios bíblicos. Y yo me emocioné con eso. Entonces empiezo a hacer en casa, ¿verdad? Pero no tenía que llamarse célula. Para mí ese nombre era así como que me daba miedo. Pastor, ya estoy haciendo eso. Bueno, y eso es una célula, me dijo, ¿verdad? Y bueno, y a partir de ahí seguí y no paré realmente con el liderazgo. Realmente la primera vez que me dijo eso sí sentí una responsabilidad muy grande, pero un privilegio también, ¿verdad? Porque siempre le veía a él bien firme y esa firmeza nos daba seguridad a todos, ¿verdad? Esa reunión pequeña oración fue creciendo, la gente iba llegando, nosotros teníamos también que invitar más gente, que armar un grupo. Y yo creo que todo lo que el pastor también nos impulsó a hacer era para desafiarnos y para saber que podíamos llegar a hacer cosas mayores y mejores también. En el 2008, Dios nos llevó a otro nivel y tuvimos que buscar nuevamente un lugar en el cual podamos expandirnos. Y de nuevo nos encontramos en la realidad de buscar dónde. Y empezamos a ver anuncios de periódicos, empezar a buscar locales. No encontrábamos, no queríamos irnos muy lejos tampoco de la zona porque ya la gente conocía, ya estaban ahí familiarizados. Y encontramos el local hoy de la iglesia, pero no donde está el templo actual, sino al lado. Si en el lavadero ya era sucio, acá donde hoy estábamos era peor porque ese lugar era una panadería. Llegamos, cuando eso salimos de una célula y el pastor nos dice que tenía una sorpresa para todos. Pero éramos el grupo de célula, vinimos hasta ese lugar y hasta afuera pasable. Y abrimos, ¿verdad?, la cortina, la persiana, y era una ex panadería y entramos. Y realmente era tenebroso el lugar, ¿verdad? O miraba el tinglado hacia arriba y había un horno ahí en el medio del tinglado y el techo estaba todo negro. Porque entramos y no se veía nada de tanto humo que había al entrar en el edificio. Y las paredes negras, azulejos por las paredes, era un lugar feo. No era agradable a la vista viendo cómo estaba. Entonces yo le dije al pastor, sí, este es el lugar hermoso, espectacular. No era hermoso, no era espectacular. Esto es una locura. Eso fue lo que yo pensé, ¿verdad? Le veía, el único que estaba emocionado era el pastor realmente. Y me puse a llorar y dije, y acá vamos a venir a parar, o sea, en este lugar va a ser la casa de Dios. Y me entristecí bastante. Y tuvieron que animarme los pastores, ¿verdad? Y me decían, no, esto se va a echar, esto se va a remodelar, esto va a ser lindo. Y eso se tuvo que echar todo, ¿verdad? Y ahí iniciamos los cultos, las reuniones, ¿verdad? Y fue glorioso, ¿verdad?, empezar ahí. Dios abrió las puertas. Él iba a convertir ese lugar en casa de pan. Yo le dije al Señor, Señor, acá me quieres traer, no estoy tan a gusto, ¿verdad? Es como que no era lo que yo quería. Y el Señor me dice, luz en tinieblas. Ese es un lugar
donde yo voy a convertir en casa de pan. Belén, casa de pan. Donde nosotros íbamos a poder hornear el pan del cielo, que es la palabra de Dios que convierte el alma de las personas, y a las naciones, palabra de vida. Tengo que ser sincero, al principio fue muy difícil, ¿verdad? Pero empezamos a mirar con los ojos de la fe, ¿verdad? Y el Señor fue abriendo puertas. Después de un mes, 2 meses, creo que se pusieron los ventiladores de techo y así. Después ya se compraron los aires, teníamos ya aire, estábamos ahí a full, hasta que el dueño dijo que quería vender o si no teníamos que irnos, ¿verdad? Después de todo el esfuerzo, empezar ahí de cero, tener que mudarnos, ¿verdad? Era un gasto, tener que buscar un local también era muy complicado. Luego de esta noticia que nos tomó por sorpresa, Dios pone a prueba nuestra fe, la cual definiría el rumbo que tomaría nuestra iglesia. El pastor vino llevando a una célula un día y nos dijo, tenemos 2 opciones. O compramos este local, vemos la forma de comprar urgentemente, o salimos de acá porque se puso en venta y hay gente que quiere comprar. Y en ese momento como que nos quedamos un poco tristes, porque el local se iba a vender y nosotros no teníamos todavía los recursos como para comprar. Tenemos que lograr como sea. Tienen que comprar o si no se tienen que ir. ¿A dónde nos vamos? Era el tema. Y yo recuerdo que le digo a él, no, nosotros vamos a comprar ese, le dije. Nosotros queremos comprar, le dije. ¿Y cuánto lo que? Y ya sabes, ya tu pastor me dice. Y sí, pero Checo, ¿qué puede hacer? Le empiezo a hablar en guaraní porque era un señor grande de edad y hablaba en guaraní. Le dije, Checo, ¿qué puede hacer? Le dije, Erena Chembodupa, le digo. Y me dice, 500 millones. Ahora yo guata, a la problema entonces me dice, a la problema no ve un guaraní no ve, le digo. Nosotros no tenemos nada, pero nosotros queremos comprar. Yo siempre le decía a la gente, plata no tenemos, pero fe tenemos en abundancia. Y me dice, lo que podemos hacer es a crédito. Y yo le digo, y si va a ser a crédito, ¿cómo va a ser? Y 700 millones si va a ser a crédito. Y yo le dije, Aureo, yo guata, no. Y me dice él, le voy a dar un mes de tiempo. En un mes juntan el dinero y quiero 200 millones para la entrega, me dice. Y yo vengo con eso y le hablo al pastor y 500 al contado, no tenemos 500. Pero me dijo que en cuota no va a ser, pero no va a ser por 700, le digo. Pero quiero una entrega de 200 millones. Le reunimos a todos los líderes y le dijimos que teníamos que comprar, había una propuesta de venta, pero no teníamos los recursos. Y recuerdo que el pastor dijo, todo lo que Dios va a hacer acá lo va a hacer a través de la iglesia y lo va a hacer a través de usted. Y llegamos a esa célula y recuerdo que el pastor dice, tenemos que comprar y tenemos que poner 200 millones. Y él quita su llave de su bolsillo y yo pongo mi auto, dice. Y eso activó en ellos una fe, generosidad, compromiso. En mi corazón estaba eso, ¿verdad? Comprarme un auto. Y cuando el pastor dio el desafío, Dios me dijo, eso tenés que darme. Nosotros ofrendábamos nuestros celulares, incluso anillo de boda también escuché que se llegó a ofrendar, ¿verdad? Y con mucha fe, con mucha certeza entregamos aquella moto, ¿verdad? Y nos sentimos felices porque se pudo también utilizar eso para la obra en ese momento, ¿verdad? Yo todavía no trabajaba, o sea, no tenía un trabajo estable, mi trabajo apenas me daba para costearme pasajes y demás, pero yo decidí apartar, ver qué yo podía dar también, porque mi anhelo era tener esa casa propia. Las mujeres, por ejemplo, hacíamos ferias de ropa, hacíamos feria de comida, nos íbamos en las plazas, ¿verdad? Teníamos una plaza X donde todos los fines de semana hacíamos las famosas ferias, ¿verdad? Y todo lo que recaudábamos era, ¿verdad?, para la compra de la iglesia. Recuerdo que uno de los niños ofrendó un juego de pistas de carrera, ¿verdad? Él ofrendó para que se venda o se haga algo con ese juego, con el fin también de aportar al reino. Teníamos una camioneta también y yo le digo, esto es lo único que tenemos, todo es de Dios. Tiro también mi llave ahí. Y en una noche, sumando con todo lo que se donó, juntamos 100 millones, solamente con el liderazgo de la célula principal. Y luego los otros 100 millones con la iglesia y milagrosamente se dio esa realidad. Fue un lindo momento porque nos desafió en fe. Nos desafiamos todos y pudimos alcanzar en ese momento. Realmente yo me acuerdo ese momento con mucha alegría.
porque fue el comienzo de lo que hoy es el nuevo templo, de lo que hoy llegamos a hacer. Gracias al esfuerzo de cada uno, pudimos alcanzar los 200 millones y así tener nuestra casa para Dios. Para mí particularmente fue muy emocionante el empezar a ver cómo de cada persona surgía el yo voy a dar esto. Antes de llegar a la meta nos sentíamos muy desafiados. Al llegar a la meta nos sentimos muy agradecidos. Muchas veces uno cree que no se va a poder lograr, pero fue realmente la mano de Dios obrando. Se luchó muchísimo, se oró, se vieron muchas formas, ¿verdad? Hasta que al final el Señor nos bendijo con la compra de ese local. Cuando compramos el local, ya estábamos mirando el terreno de al lado y sabíamos que Dios nos iba a dar ese terreno y que el local donde estábamos ya se iba a convertir en un lugar pequeño para lo que íbamos a crecer. Y viene el dueño y nos dice, queremos vender la otra mitad. Y nosotros nos quedamos así, wow, ¿verdad? Y nos dice, quiero venderle a ustedes. Pero si ustedes no compran, yo le voy a vender a cualquiera. Dios lanzó una palabra sobre la iglesia que es obra grande. Y que yo sabía que nosotros íbamos a ser parte de esa obra grande. Y que una de las casas grandes de la iglesia Centro Familiar de Oración íbamos a ser nosotros. Para poder albergar a tantas personas, a tantos jóvenes, familias, niños que están a nuestro alrededor. Y también nosotros teníamos la necesidad de expandirnos, de crecer, porque sabíamos que se venía el crecimiento y eso necesariamente iba a tener que ir acompañado de la expansión. Presentamos el proyecto y nos aprueban 70-30. El 30% teníamos que poner nosotros y el 70%, una vez que tengamos el 30%, nos donaban el 70% de la diferencia. Y hoy es lo que ustedes ven, ¿verdad? Hoy se está edificando un templo para 1000 personas, ¿verdad? Hoy hay miles de personas, miles de familias que están siendo sanadas y restauradas en ese lugar, pero porque una persona le creyó al Señor y otro grupo de personas creyó en el sueño de una persona. Y no sé, hay tantas cosas que podemos decir, pero creo que así fue como se compró, ¿verdad? Con fe. Dios nos llamó a abrir obras en otros lugares. Y fue así como en el 2014, con un grupo de jóvenes y adultos, abrimos CFA Thompson. CFA Thompson fue, digamos, la primera iglesia que hicimos nacer. Arranca con un joven que es invitado a la iglesia por una de las líderes, que se llama Romina, que estaba en el colegio todavía cuando eso, le invita a un campamento. Y viene, Michael se llama el joven, y viene y él empieza a invitar a varios jóvenes de su barrio. Conecta a su familia, a sus hermanos, a sus amigos, ¿verdad? Y recuerdo que un día el pastor dijo que había un buen número de personas, ¿verdad? Un número interesante y tal vez eso podría seguir aumentando. Que era más fácil que podamos iniciar una iglesia ahí que traerle en todo el momento, porque a la larga, por la distancia, lo dejarían. No pensábamos que eso iba a ocurrir de la manera como ocurrió y tan rápidamente, ¿sí? Pero así es Dios. Y entonces teníamos que sembrar nuestros mejores obreros, que fueron hoy en día son los pastores Guido y Graciela. Nos explicó un poquito cómo iba a ser el tema y dijimos que sí, ¿verdad? Nos preguntamos si eso cuánto tiempo iba a durar, si cómo iba a ser. La gente quiere saber quién va a ser el pastor. Y ustedes son el pastor, ustedes son los pastores, dice, ¿verdad? Y realmente fue así una sorpresa, ¿verdad? Pero a la vez también sentimos un gozo, sentimos, ¿verdad?, por decirlo así, una satisfacción, ¿verdad?, de tener esa oportunidad. Y unimos ahí ambas cosas, la necesidad, la gente en Thompson, y ya teníamos los obreros, entonces tuvimos que sembrar y ellos hoy están ahí sirviendo a Dios y llevando adelante también esa obra. En el año 2016 nace un nuevo desafío para nuestros pastores. Sin dejar de lado nuestra iglesia, asumieron el pastorado de CFA Caacupé. En un momento, por alguna situación, la iglesia queda sin pastor. Entonces,
es mi deber como presbítero asumir, ver la manera de poder acompañar. Por 2 años y medio estuvimos al frente de la iglesia de Cacupé, levantando de cero el liderazgo. Hasta poder poner al pastor que hoy en día está ahí, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por sus vidas también. Y nos partíamos en 1000. Y en ese contexto tuvimos que inclusive irnos 2 días en la semana, alquilar un apartamento, quedarnos a dormir, abandonar un poco a nuestros hijos. Y volvíamos el sábado para el culto de jóvenes. En todo momento nos sentimos respaldados por la iglesia local, para nosotros que era Barsequillo, ¿verdad? Porque había que levantar todo, la alabanza, el CEP, lo que es también la parte del consejo administrativo, todo. Y en todo momento, cuando nosotros le pedíamos ayuda a los que estaban en Barsequillo, era un sí, sin problema. Pero gracias a Dios valió la pena. Hoy la iglesia está firme y avanzando. No mucho tiempo después, en el 2018, iniciamos una nueva obra, abriendo una célula y la escuela de líderes en CFA Capiatá, Ruta 1. Dios siempre nos desafía constantemente, y bueno, dentro de ese desafío, en medio de todo lo que estábamos pasando con Cacupé, ¡pum!, viene también lo de Capiatá. O sea, simultáneamente se desarrolla eso. CFA Capiatá, Ruta 1 se había cerrado y quedaron poquitas personas así como deseando que la obra continuara. Nos buscaron, fuimos a ver, eran poquitos, creo que 5 o 10 personas, y entonces empezamos a trabajar con ellos, de vuelta a nosotros, con una célula, con 2 células, empezó a crecer, empezamos a ver que teníamos que ir a un lugar, alquilamos una casa, crecimos ahí, y en ese momento le enviamos a Isaías María al centro de entrenamiento con la idea que ellos trabajen con nosotros adentro también en Barsequillo. Y los pastores estaban a cargo de la célula, o sea, había gente ahí y ellos estaban a cargo y nos dijeron, estábamos en el centro de entrenamiento ahora, y era como para ir a aprender, creo, un poquito más de lo que era trabajar en el reino. Habíamos hablado en una entrevista que tuvimos, me dijo, ¿verdad?, que es la capacitación siempre al comienzo de adentro para afuera, ¿verdad? Y así fue, pero no fue algo que hablamos mucho, ¿verdad? Pero sí creíamos que había un llamado. Cuando nos fuimos en ese lugar, tuvimos creo que 1 mes y medio más o menos en la célula, y luego el pastor nos dijo, está a cargo de ustedes, y nos dejó. Y otra vez surge la necesidad, teníamos los obreros, unimos y tuvimos que sembrarle a ellos. Y hoy están ahí felices, trabajando, y la obra se afirmó y está creciendo. En el año 2019 pudimos presenciar un hermoso y emotivo momento. Arrancó la obra del nuevo templo, con la palada inicial. El día de la palada inicial, porque hay cosas que pasan y se ven, pero hay cosas que uno está pensando mientras está haciendo, ¿verdad? Y era un día de tanto calor, y también hacía mucho tiempo que no llovía y la tierra estaba muy árida, muy dura. Y con el pastor agarramos juntos la pala y ¡pah! No entra. ¡Pah! No entra. Entonces, mientras el pastor va haciendo así para que entre, para que pueda darse la palada inicial, yo pienso, bueno, aquí va a levantarse una obra grande, pero va a demandar trabajo. Entonces cuando dimos la palabra inicial era como que, wow, gloria a Dios. Un sueño que veníamos haciendo, que veníamos soñando hace mucho tiempo, convertirse eso en realidad realmente fue muy emocionante. Soñamos un lugar para 1000 personas y hoy ya lo tenemos. Sobre todas las cosas pudimos rescatar la fidelidad de Dios. Entonces cuando hubo esa palada inicial era aquí empezamos. El lugar que va a ser de referencia en la zona. Y esto es todo gracias a Dios, ¿verdad? Nada de lo que nosotros podamos hacer o decir, ¿verdad?, interviene, sino más bien es Dios el que en su soberanía, ¿verdad?, permite que las cosas vayan pasando de acuerdo a su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Pero los planes de Dios no son los nuestros. En el año 2020, no solamente a nivel país, sino que mundialmente,
hubo una pausa por tiempo indefinido. Estábamos en una célula, era día martes, ministrando, y ahí sale la noticia de parte del presidente de la República de que íbamos a cuarentena y que íbamos a ir a 15 días. Inicialmente yo pensaba, bueno, 15 días, después volvemos, ¿verdad? Pero nunca pasó eso. Estos años de pandemia fueron difíciles realmente, yo creo que para todos. La verdad, yo sentía más por mis discípulos que por mí. Yo estaba más preocupado en su crecimiento, en que ellos avancen, estén comprometidos. Utilizamos todos los medios que había, ¿verdad? Todas las plataformas, los medios de comunicación digitales. El Zoom nos ayudó muchísimo. Manejar todo eso, las redes, todo lo que era ese sistema, también se me complicó un poco. Y a las chicas que yo tengo también, que ya son chicas grandes, ¿verdad? La mayoría. Nosotros hicimos lo que Dios nos dijo que hagamos. Una cosa que yo destaco es que donde está el Espíritu Santo hay vida, y se notó que en la iglesia en este tiempo de pandemia estuvo el Espíritu Santo y la iglesia supo mantenerse vivo también. Todo esto nos dio fuerzas para continuar con la construcción del nuevo templo y así poder iniciar los primeros cultos en nuestra nueva casa. La expectativa siempre fue entrar en el templo nuevo con llave en mano. Estar en el nuevo templo es un sueño acariciado. Hoy veo algo que yo jamás imaginé. Sé que mi pastor soñó, pero yo no imaginé eso, ¿verdad? Pero puedo decir que la mano de Dios está ahí. Es increíble antes de que haya empezado en un patio a hacer lo que es ahora. Nos sentimos felices de tener una casa linda. Hoy nuestra iglesia es la iglesia que siempre nosotros hemos soñado tener. Y cuando hoy me paro en el altar a predicar en ese lugar, te puedo decir esto. La palabra que me viene a mi mente es gracia. La gracia de Dios lo hizo posible. Estar otra vez en vivo y en directo en una alabanza, en una adoración, eso fue lo mejor, ¿verdad? No tener que hacerlo detrás de la computadora. Eso fue, yo creo que lo más lindo que pudo haber pasado, el poder estar levantando las manos por más de que estábamos todos distanciados, pero estar ahí, en la casa de Dios. Era lo que soñábamos. El lugar que el Señor puso para nosotros, el lugar que el Señor puso para Él, y la gente anhelando con hambre y sed de Él. Iglesia, después de muchos años de trabajo y servicio expandiendo la obra del Señor, después de tantas cosas que pasamos juntos, después de tantos desafíos que Dios nos entregó, hoy estamos acá. Y quién sabe a dónde Dios nos llevará ahora. La obra recién empieza. El desafío es mayor. Antes estábamos en un espacio un poquito más pequeño y sentíamos que ya éramos muchos. Pero ahora nos encontramos en un espacio mucho más grande y ahí te das cuenta que hay muchos blancos que tenemos que llenar, y esas sillas representan almas, representan jóvenes. Para mí es el comienzo de una nueva era, de una nueva generación que tenemos que impactar. Yo sé que Dios va a seguir añadiendo personas. El trabajo que se está haciendo es constante. CFA Barsequillo va a ser una iglesia de mucha influencia en lo que es San Lorenzo. Siempre le decimos allá en Capiatá, ¿verdad? Es nuestro ejemplo de Barsequillo. Realmente nunca pensé que en ese predio, en ese lugar, en ese entorno donde estábamos alrededor de tantos vecinos íbamos a poder hacer algo tan lindo. Yo veo como un lugar de referencia. Así como cuando te dan una dirección y te ponen como un punto de referencia, que CFA Barsequillo sea un punto de referencia, pero no solamente en cuanto al lugar, sino también que cuando alguien pueda decir que yo me congrego en ese lugar, te identifiquen como una persona íntegra, una persona que ama a Dios, que sirve a Dios, que ama a su familia, una persona que está estableciendo el reino de Dios. Ya estamos viendo el local lleno, ya estamos viendo que se va a llenar 1000 en cada, tenemos hoy 2 cultos, 1000 en cada culto, lo vamos a tener que abrir otros cultos más, multicultos, cultos en la semana. O sea, ese lugar
nos da para llegar a 10.000 personas con multicultos. Yo creo que el pastor da como para tener 6 cultos, eso por fines de semana. Sábado y domingo, imagínate, ¿verdad? Es muchísimo, hay mucha gente, se van a levantar pastores también en el lugar, ¿verdad? Para el pastor siempre es así. Ahora logramos esto, llegamos a una meta y antes de llegar a esa meta, él ya tiene otras metas. Nosotros tenemos que llenar de gente ese lugar. Tiene que estar lleno de gente que ama al Señor, que busca al Señor. Hay una visión de 1000 iglesias y yo creo que Barsequillo específicamente va a ser protagonista, ¿verdad? De alcanzar Paraguay, ¿verdad? Y a través de otras obras que se van a extender. Gracias por toda la entrega, compromiso, dedicación y esfuerzo a lo largo de estos 15 años, por no decaer y mantenerte firme. Gracias porque lo que estamos viendo con nuestros ojos es el fruto de lo que alguna vez soñamos, oramos y trabajamos para nuestra casa. Hoy cumplimos 15 años y creo que hemos pasado todas las etapas de una persona que está dentro de su proceso natural, normal de crecimiento, ¿verdad? Nacimos, éramos bebés, cometimos errores, estuvimos de un lado para el otro, hoy estamos establecidos. Dios establece su reino en mi vida para que yo establezca su reino en el lugar donde yo estoy. Como decía la palabra, ¿verdad? El pequeño vendrá a 100.000, el menor un pueblo fuerte, ¿verdad? Ese es el caso de la iglesia. Tenemos que seguir creciendo. Yo creo que cada persona dentro de la iglesia debería de soñar eso, ¿verdad? Que cada persona se convierta en ese 1000. Realmente la iglesia va a ir creciendo, va a ir mejorando espiritualmente, ediliciamente, y está todo servido como para que nosotros podamos cada día ganar almas, invitar a las personas para que conozcan al Señor. Fuimos llamados a algo extraordinario y si Dios nos está entregando la casa que nos está entregando es porque confía en cada uno de nosotros. Él ya depositó un potencial extraordinario en nosotros. Ahora de nosotros depende que ese potencial pueda salir y pueda convertirse en lo que Dios ya diseñó y ya vio para cada uno. Estamos en un lugar donde Dios obra, Dios bendice, Dios prospera, restaura familia como la mía. Dios levanta, estamos en un lugar que está creciendo. Vemos la mano de Dios en todo lo que se hace, vemos la mano de Dios en las personas. Estamos en el lugar correcto y mi mensaje es que persistamos. Pese a cualquier circunstancia, adversidad, no le sueltes la mano a Dios. Que siempre van a haber pruebas y eso, pero eso no impida que se cumplan realmente nuestros anhelos y nuestros sueños y que sigan perseverando en el camino del Señor. Tenemos que tener bien arraigado nuestra fe en el Señor y permanecer para vencer. Que no le suelten a Dios, no le suelten a sus líderes, a sus pastores, que sueñen con ellos, porque cada vez se vienen cosas más grandes. No somos perfectos y no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero nos mantuvimos ahí bajo sujeción sobre todas las cosas, nuestros pastores. Y lo que ha hecho en un grupo de personas que le creyó, no se imaginan lo que va a hacer con este grupo de personas que hoy están, ¿verdad? Va a hacer grandes cosas. Así que esperen en él 15 años, ¿verdad? Estamos, ¿verdad?, empezando esto y que la única forma de poder ver algo terminado en el reino de Dios es la permanencia. Permanecer a pesar de los desafíos, a pesar de los problemas, a pesar de lo que se venga, debemos permanecer firmes en las promesas de Dios, en los propósitos de Dios. Le pedía tanto a Dios cuando estábamos, ¿verdad?, en ese templo que no era tan hermoso, ¿verdad?, en la panadería. Le decía al Señor, porque el pastor hablaba, ¿verdad?, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y aquí y allá, y yo no veía nada de eso con mis ojos naturales. Pero una de las cosas que le pedí a Dios es a ver lo que Él veía, a amar lo que Él amaba, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, amar el reino de Dios, amar a las almas. Y yo creo que eso es lo que nos ayudó a permanecer. Este es el momento, hay que aprovechar. Hay que venir a la casa de Dios y juntos seguir adelante. Esto es apenas el comienzo de una historia grande que se está escribiendo para la eternidad. Gracias por ser parte de estos 15 años de CFA Barsequillo.